posibilidad de que podamos debatir este tema o por lo menos conversar sobre estos temas, porque no hay muchas posibilidades hoy, por lo menos en la sociedad santafesina, de hablar. Son los temas medios, diríamos, como yo conversaba recién con algunos de aquí, esos temas medios impresentables, ¿no? De que, te dedicás a eso o planteás el Estado laico o presentás ese tipo de proyecto para retirar imágenes religiosas, son medio raritos. Sin embargo, la lucha por el Estado laico en la Argentina viene de larga data, ya desde mediados del siglo XIX, y se obtuvieron éxitos importantes, avances importantes, sobre todo en los periodos democráticos, y retrocesos también importantes durante los procesos dictatoriales en la Argentina. Yo diría que el tema de la secularización de los cementerios, la inscripción de los nacimientos y las muertes en el registro civil, el matrimonio civil, fueron avances muy importantes en la Argentina y en la cual Santa Fe fue pionera. Y muchas veces este es un dato que no es muy conocido, que Nicasio Oroño fue el primero en establecer el matrimonio civil en la provincia de Santa Fe, y que eso le valió que se lo intentara excomulgar, pero sí le valió que tuviera que ser, fue obligado a renunciar como gobernador. Yo creo que debemos hacer un análisis también de lo que es la Constitución Nacional y de esa reforma constitucional del 94, que si bien también tuvo avances, por ejemplo, suprimió la obligatoriedad de que se practicara para los presidentes el culto católico apostólico romano. Sin embargo, seguimos con el mismo, con el mismo preámbulo, ¿no? Que estamos bajo la protección de Dios, que es la fuente de toda la sabiduría, y bueno, eso no fue cambiado, y tampoco, mucho más atrasados todavía en la provincia de Santa Fe, donde nuestra Constitución dice explícitamente que el culto oficial es la Iglesia Católica, el culto oficial es el culto católico apostólico romano. También habla de la vejez de nuestra Constitución, que data del 62, pero creo que en la Constitución Nacional hubo, sí, por eso digo, ese avance, y también, sin lugar a dudas, algo que fue, creo que muy importante en la Argentina, fue el tema de la educación laica gratuita y obligatoria, que fue un avance en todos los sentidos, en cuanto a la posibilidad de acceder a la educación para todos los niños y niñas del país en igualdad de condiciones, y bueno, también con limitaciones, porque ha habido retrocesos. Sabemos que hay provincias donde es obligatorio hacer las clases de religión, y que si no el alumno debe retirarse, con lo cual eso también significa una discriminación, y que inclusive lo han puesto en su, la nuestra también, en la Constitución, ¿no es cierto? Si bien nosotros no se enseña religión en las escuelas ni primaria ni secundaria. Sí, cuando concurrimos a en mi caso, recorriendo la provincia, encuentro en escuelas donde se han tomado la libertad las autoridades, quien sea, el personal, digamos, de entronizar una virgen, de poner, llevar flores, etcétera, etcétera, y no es en un solo lugar.
en los hospitales, en las comisarías, en la misma, yo recuerdo, era diputada nacional en el momento que se intentó entronizar en diputados. De hecho, el presidente de la Rúa entronizó a la Virgen de Luján en la Cámara de Diputados de la Nación, y después en los despachos nos pasaban. Había un diputado de Santa Fe que se enojó mucho conmigo porque yo le dije que no deseaba tener en 10 días, no sé cuánto, una semana, en mi despacho una virgen, porque la pasaban de despacho en despacho, ¿no es cierto? Yo creo que de alguna manera nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes, lo cual no quiere decir que uno no tenga, si bien soy un poco vieja para ser rebelde, pero digamos, sigo resistiéndome a ese tipo. No es una cuestión personal, sino creo que hace a la libertad de las personas, y que en ese sentido no solamente el elegir el culto, sino también el derecho a no practicar ningún culto, y dejar que los niños y niñas puedan decidir cuando sean adultos qué culto quieren practicar, o o si no quieren practicar ninguno. Y esto creo que es muy saludable para todos y para todas, comenzar a conversarlo desde la niñez, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el que tengamos escuela laica facilita también las cosas. Yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia para retirar las imágenes religiosas de todos los lugares públicos, salvo hospitales, bueno, no solamente no se trató en ningún lado, sino que nuestro local partidario recibió insultos, pintadas, y por Facebook, por mail, por todos los medios llegaban permanentemente mensajes repudiándome por este tema, ¿no es cierto? Inclusive en el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, un concejal se dedicó media hora a hablar y a despotricar contra la diputada que era una hereje, había presentado dicho proyecto. También me tocó declarar, y ahora tengo que volver a hacerlo, en un juicio por delito de lesa humanidad en los tribunales federales el año pasado, y con fundamentos pedí, fundamentando sobre todo en el fallo del doctor Fay del respeto a la persona y a la decisión del ser humano, que también fundamentó el tema de el derecho a decidir en el caso de los derechos del paciente, ¿no es cierto? Bueno, el tribunal estuvo al menos 15 días pensando qué iba a hacer, y el último día, 3 minutos antes, me dijeron: aceptamos, pero no en el mismo recinto, sino usted va a tener que ir a otro recinto sin que la filmen. Yo como no me interesaba que me filmaran, acepté, pero mire que va a tener a los represores atrás. Sí, no importa, los voy a tener sentado atrás mío, muy cerquita, digamos, en contacto casi. Pero pude declarar en el lugar que realmente no es por una rebelión personal. Creo que es intimidante para quienes hemos sufrido persecución, o familiares nuestros han sufrido persecución, y por parte de los militares, amparados por la Iglesia Católica, que nosotros vayamos a declarar con un crucifijo adelante. Eso obviamente depende de cada persona, y hace la libertad de todos nosotros. Por eso digo que es muy importante que podamos tener la libertad, criar a nuestros hijos en libertad, que nuestros niños y niñas y adolescentes y todos los años podamos decidir qué culto practicar o no. Y por otro lado, me parece que también es una discriminación absolutamente desigual con el resto de los cultos, ¿no es cierto? Porque la Iglesia Católica tiene privilegios que no tiene ninguna otra iglesia en Argentina. Yo me prometí a mí misma que no iba a votar más en la Cámara de Diputados ninguna expropiación
para terrenos, propiedades ni nada para la Iglesia Católica, porque hoy, siglo XXI, seguimos expropiando tierras para la Iglesia Católica, propiedades, etc. Y resulta que después, aún las escuelas pobres, privadas, dependientes del obispado, le tienen que pagar como una especie de canon al obispado. Eso, la verdad, que... Y nosotros, como Estado, le estamos dando esto. Yo decía lo de los periodos dictatoriales porque en los periodos dictatoriales se les brindó la posibilidad de, por ejemplo, existen vicariados en las Fuerzas Armadas y en todas las fuerzas de seguridad provinciales. Yo asistí el día miércoles a una entrega de patrulleros y por supuesto estaba el sacerdote de la policía provincial que tiene grado provincial y cobra un sueldo como sacerdote de la policía. Se jubila con el grado policial y lo mismo con los vicariados de las Fuerzas Armadas. Y teniendo en cuenta el papel que jugaron también durante la dictadura muchos de esos vicarios, ¿no es cierto? Inclusive el de Rosario, que era también el cura de la catedral, digamos, y que delataba o le sacaba información a los familiares para brindárselo a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? No quiero hacer solo eje en esto, en el tema de la dictadura, pero creo que esos retrocesos fueron muy importantes. Por supuesto que durante el periodo democrático después obtuvimos, por ejemplo, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y tantas otras, después del fallo FAL, y a pesar de la oposición de grandes sectores de la Iglesia Católica, se está implementando por fin, después de tantos años, de los abortos no punibles, toda una serie de leyes que comenzaron a poder, en algunas provincias por lo menos, se están aplicando. Ahora, digo en algunas porque sabemos concretamente que lo de educación laica y gratuita en algunas provincias no es así, que no se aplican todos el protocolo de abortos no punibles que la Corte Suprema ordenó, ni lo elaboraron, ni nada, muy por el contrario, se les niega a las mujeres esto, y todo por la influencia de la Iglesia Católica. Yo no estoy de acuerdo que se financie a ningún momento. Creo que no se debe financiar, todo es un pie de igualdad y que hace a la persona, a su intimidad, el practicar un culto o no, y que por lo tanto quienes practican uno deben financiarlo, como de hecho lo hacen el resto de las iglesias, ¿no es cierto?, que no son la Iglesia Católica. Había en su momento en Rosario un movimiento de pastores que sobre todo que se juntaban, pero ellos nos reclamaban precisamente el financiamiento del culto evangélico y de las distintas iglesias evangélicas, a lo cual le manifestamos nosotros que no acordábamos con esta postura, ¿no es cierto? Creo que algunas otras provincias lo resolvieron de otra manera. Recuerdo que en un momento en Mendoza, cuando se hacía un acto policial, por ejemplo, iba el sacerdote, hacía una misa, era súper largo, entonces decidieron darle posibilidades a todas las iglesias. Entonces, como los actos duraban horas y horas, porque iba un rabino, un ortodoxo, un evangélico ustedes saben, de muchas, de la iglesia metodista, etcétera, etcétera, bueno, terminaron porque dijeron, bueno, ninguno. Pero, digamos, en general siguen existiendo los vicariados y no se suprimen. Y vuelvo a reiterar, es muy difícil poder sacar del seno de las cámaras proyectos que tengan que ver con la laicidad. De todas maneras, yo soy optimista. Creo que la próxima reforma constitucional que tengamos en la nación realmente va
estamos obligados a pelear fuertemente por una constitución laica y por un país laico realmente, que sea efectivamente laico, ¿no es cierto? Y estos retrocesos, como decía anteriormente, que se produjeron en todos los periodos militares, este último periodo hemos avanzado y mucho también de la misma manera que se había avanzado en el primer periodo, sobre todo con la secularización del cementerio, registro civil, etc. Tengo una tarea pendiente que es tratar de que se saquen por lo menos de a poco, de que no se sigan poniendo en los tribunales provinciales, que ustedes saben que la cruz más grande que he visto, la he visto en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y muchos de los tribunales, recuerdo que fui a Vera cuando se inauguraron los nuevos tribunales de Vera, y lo primero que entramos a la sala con varios diputados y diputadas que íbamos a conversar con un juez, y había una inmensa cruz al mismo estilo de la de Santa Fe. Entonces se ve que sabía quién era yo, el juez, y me dice: no se sienta intimidada, dice, pero vio que es chiquita. Yo no le puse muy buena cara, pero le digo, la verdad que es una falta de respeto para todos los que vienen acá y no son practicantes, le digo. Pero bueno, le digo, esta inequidad algún día vamos a poder lograrla. Y bueno, no en todos lados, es cierto que no en todos los tribunales es lo mismo, pero sí es que en todos hay cruces de distintos tamaños, pero las hay. Y en las salas de matrimonio civil, bueno, estamos, a veces estuve trabajando sobre un proyecto para presentar, para que se termine de retirar todo, porque a veces se retira y cuando se van las autoridades lo vuelven a poner, ¿no es cierto? Y en las escuelas lo mismo, se lo señalamos, ¿no es cierto? Que no se puede poner, porque muchas veces, como no se lo dejan poner en la sala principal, lo ponen en el comedor, en la cocina, en algún otro lugar, pero le encuentran un lugar para ponerlo. Personas obviamente que practican la religión católica y que creen que tiene que estar expuesta públicamente. Bueno, yo creo que muchas de estas cosas muchas no, todas seguramente ustedes ya son viejos militantes del laicismo, las conocen, pero me parece que no tenemos que bajar los brazos, obviamente, con esto, por el respeto y la diversidad, y también por la libertad de todos nosotros, ¿no? Me parece que es un derecho humano fundamental, y que tenemos que hacerlo valer. Gracias.